Romanos capítulo 11. Y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido. Recuerden lo que dice la Escritura a propósito de Elías, cuando invocó a Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo he quedado yo, y ahora me buscan para matarme. Pero escuchen lo que le responde la palabra divina. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Pues así también en el tiempo presente ha quedado un resto gratuitamente elegido. Y si es por gracia, ya no se debe a las obras, pues de lo contrario, la gracia no sería gracia. ¿Qué significa esto? Pues que no todo Israel ha conseguido lo que buscaba. Lo han conseguido los elegidos, mientras que los demás se han endurecido, según dice la Escritura. Dios les dio un espíritu insensible, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y dice también David, que su prosperidad se les convierte en trampa y en lazo, en ocasión de ruina y de castigo, que sus ojos se oscurezcan para no ver y su espalda permanezca continuamente doblada. Y pregunto aún, ¿habrán tropezado los israelitas de manera que caigan definitivamente? De ninguna manera. Por el contrario, con su caída ha llegado la salvación a los paganos, provocando así los celos de Israel. Y si su caída y su fracaso se han convertido en riqueza para el mundo y para los paganos, ¿qué no sucederá cuando lleguen a la plenitud? Me dirijo ahora a ustedes, los paganos, precisamente porque soy apóstol de los paganos. Trataré de honrar este ministerio mío, a ver si provoco celos en los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Porque si su fracaso ha servido para reconciliar al mundo, ¿no será su readmisión como un volver de los muertos a la vida? Y es que si el primer pan está consagrado a Dios, lo está toda la masa. Si está consagrada la raíz, lo están también las ramas. Cierto que algunas ramas han sido arrancadas y que tú, olivo silvestre, has sido injertado entre las restantes y compartes con ellas la raíz y la savia del olivo. Pero no te creas mejor que aquellas ramas, y por si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Me dirás, han arrancado las ramas para injertarme a mí. De acuerdo, ellas han sido arrancadas por su incredulidad, y tú estás en pie por la fe. Así que no te enorgullezcas ni te descuides, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a ti te perdonará. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que han caído, bondad para ti, siempre que tu conducta responda a esa bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. En cuanto a ellos, los israelitas, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados. Y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo. Porque si tú has sido cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y has sido injertado contra tu naturaleza en el olivo fértil, con cuánta mayor facilidad podrán ser injertadas las ramas originales en el propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no anden presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo. Durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el que los libere, alejará de Jacob la impiedad, y mi alianza con ellos será restablecida cuando yo les perdone sus pecados. En lo que respecta a la aceptación del Evangelio, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección,
siguen siendo muy amados por Dios a causa de sus antepasados, pues los dones y la llamada de Dios son para siempre. También ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han alcanzado misericordia. De igual modo, ellos son ahora rebeldes debido a la misericordia que Dios ha concedido a ustedes, para que también ellos obtengan misericordia, porque Dios ha permitido que todos seamos rebeldes para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nadie puede explicar sus decisiones ni comprender sus caminos, porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha prestado algo para pedirle que se lo devuelva? de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. Romanos capítulo 12. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior, para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha confiado, el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que ayuda, hágalo con generosidad. El que atiende, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Apréciense unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimarse unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo. Manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los creyentes. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros y no sean engreídos. Antes bien, pónganse al nivel de los sencillos y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible, en cuanto de ustedes dependa, por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue, pues dice la Escritura: A mí me corresponde hacer justicia. Yo daré su merecido a cada uno. Esto es lo que dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. Romanos capítulo 13. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto,
no están para infundir temor al que se porta bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad es un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien. Pero si te portas mal, teme, pues por algo lleva la espada y está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al que hace el mal. Y es necesario que se sometan, no solo por temor al castigo, sino por convicción personal. Por eso ustedes deben pagar impuestos, porque quienes los cobran son como representantes de Dios ocupados en ese oficio. Den, pues, a cada cual lo que le corresponda. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honor, honor. Con nadie tengan deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro que pueda existir, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Conociendo, además, el tiempo que nos ha tocado vivir, ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y libertinaje, nada de envidias y rivalidades. Por el contrario, revístanse de Jesucristo, el Señor, y no fomenten sus desordenados apetitos. Romanos capítulo 14. Acepten al que todavía está poco formado en la fe, sin entrar en discusiones sobre modos de pensar. Hay algunos que piensan que se puede comer de todo, mientras que el poco formado en la fe solo come vegetales. El que come de todo, que no menosprecie al que no come algunos alimentos. Y el que no come ciertas cosas, que no critique al que come de todo, ya que también éste ha sido aceptado por Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Si está de pie o si se cae, es cosa que solo le importa a su amo, pero se mantendrá de pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay algunos que dan especial importancia a ciertos días, y hay otros que los consideran todos iguales, que cada cual actúe según su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar ciertos días, lo hace por el Señor. El que come de todo, lo hace también por el Señor, y de hecho da gracias al Señor por ello. Y el que no come algunos alimentos, se abstiene de comerlos en consideración al Señor, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a despreciarlo si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios? Porque dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y todos darán gloria a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros. Procuren más bien no ser ocasión de caída y de pecado para el hermano. Estoy plenamente convencido, pues es palabra de Jesús, el Señor, que nada es de por sí impuro. Solo resulta impuro para quien así lo considera.
Pero si por comer un determinado alimento ofendes a tu hermano, ya no vives según el amor. Que no se pierda por cuestiones de comida aquel por quien Cristo murió. Y no dejen que se hable mal de lo que ustedes consideran bueno, porque el reino de Dios no consiste en una comida o bebida determinada. Consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que proceden del Espíritu Santo. Y quien sirve a Cristo de este modo es grato a Dios y estimado por los hombres. Así pues, busquemos lo que fomenta la paz y la concordia de unos con otros. No destruyas la obra de Dios por una cuestión de comida. Todas las cosas son sin duda puras, pero se convierten en malas para el hombre que, al comerlas, es ocasión de caída para otro. En semejante caso, lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cualquier otra cosa que pueda ser ocasión de caída para el hermano. La fe bien formada que tú tienes, aprovéchala para tu relación personal con Dios. Y dichoso el que pueda tomar una decisión sin sentirse culpable. Pero si alguien, teniendo dudas de si un alimento está prohibido o no, lo come, se hace culpable al no proceder según su conciencia. En efecto, todo lo que no se hace con buena conciencia es pecado. Romanos capítulo 15. Los que tenemos una fe bien formada, debemos cargar con las flaquezas de quienes no la tienen, sin buscar agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo, buscando su bien y su crecimiento en la fe. Pues tampoco Cristo buscó complacerse a sí mismo, sino que, como dice la Escritura, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que, a través de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza. Dios, por su parte, de quien proceden la perseverancia y el consuelo, les conceda vivir en armonía a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola boca alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros, como también Cristo los aceptó para gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar que Dios es fiel al cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados. Pero también acepta misericordiosamente a los paganos para que glorifiquen a Dios, como dice la Escritura. Por eso te ensalzaré entre las naciones y cantaré en honor de tu nombre. Y dice también, alégrense naciones juntamente con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todas las naciones, cántenle todos los pueblos. Y todavía Isaías dice, saldrá un descendiente de Jesé, se alzará para gobernar a las naciones, y en él pondrán los pueblos su esperanza. Que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y que el Espíritu Santo, con su fuerza, los colme de esperanza. Estoy convencido, hermanos míos, de que están llenos de bondad, repletos de todo conocimiento, preparados para aconsejarse unos a otros. Con todo, me he atrevido a escribirles con la intención de recordarles algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. Podría enorgullecerme en Cristo Jesús de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios, pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí, para que, con la palabra o con la acción, los paganos aceptaran la fe, a través de signos y prodigios, y con la fuerza del Espíritu Santo. Así que desde Jerusalén y en todas direcciones,
hasta llegar a Iliria he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio allí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno, pues como dice la Escritura, los que nada conocían de él, lo verán, y los que nada habían oído, entenderán. Esto era lo que siempre me impedía llegar hasta ustedes. Pero ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países, y hace muchos años que estoy deseando ir a verlos, espero visitarlos de paso para España. Confío en que me encaminarán a ese lugar, después de haber disfrutado un poco la hospitalidad de ustedes. En este momento estoy a punto de salir para Jerusalén, a fin de prestar un servicio a aquellos creyentes, pues a los de Macedonia y Acaya les ha parecido conveniente hacer una colecta en favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Les ha parecido conveniente, aunque en realidad se trataba de una deuda, pues si los paganos han participado de sus bienes espirituales, justo es que los ayuden en lo material. Una vez cumplida esta misión y entregado el fruto de esa colecta, partiré para España pasando por la ciudad de ustedes. Y sé que, al ir a verlos, lo haré con la plena bendición de Cristo. Por lo demás, hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu ha derramado en nosotros, que pidan encarecidamente a Dios por mí, para que no caiga en manos de los que en Judea se oponen a la fe, y esta ayuda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por parte de los creyentes. De este modo, si Dios quiere, iré a verlos lleno de alegría y podré descansar en compañía de ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Romanos capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Recíbanla en el Señor, como corresponde a creyentes, y ayúdenla en lo que necesite de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes, por salvar mi vida, arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Epéneto, tan querido para mí, el primero en creer en Cristo de la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto se ha preocupado por ustedes, a Andrónico y a Junias, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han destacado como apóstoles y que fueron cristianos antes que yo. Saluden también a Ampliato, a quien tanto aprecio en el Señor, a Urbano, que ha colaborado con nosotros como auténtico cristiano, y a mi querido Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de ser un buen cristiano, y a la familia de Aristóbulo. Saludos para mi paisano Herodión y para los cristianos de la casa de Narciso. Para Trifena y Trifosa, que han trabajado esforzadamente como auténticas cristianas, y para la querida hermana Pérsida, que también ha trabajado esforzadamente como auténtica cristiana. Saluden a Rufo, llamado por el Señor, y a su madre que es como si fuera mía. Saluden a Asíncrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saluden también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todos los creyentes que están con ellos. Salúdense, en fin, unos a otros con el beso santo. Los saludan, a su vez, todas las iglesias de Cristo. Les recomiendo, hermanos, que vigilen a los que promueven divisiones y ponen en peligro la enseñanza que han recibido. Apártense de ellos, pues esa gente no sirve a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras seductoras y aduladoras conquistan los corazones de los sencillos. Todos conocen cómo ustedes han aceptado la fe, y me alegro, pero quiero que sean ingeniosos para hacer el bien y no se manchen haciendo el mal.
el Dios de la paz pronto pondrá a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y mis paisanos Lucio, Jasón y Sosípatro. Y yo, Tercio, que he escrito esta carta, los saludo también en el Señor. Los saluda Gayo, en cuya casa me hospedo, y en la que se reúne toda la iglesia. Saludos de Erasto, el tesorero de la ciudad, y del hermano Cuarto. Al Dios que tiene poder para afianzarlos en la fe, según el evangelio que yo anuncio, y según la proclamación que hago de Cristo Jesús, al Dios que ha revelado el misterio mantenido en secreto desde la eternidad, pero manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas, según la disposición del Dios eterno, y dado a conocer a todas las naciones, de modo que respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre, a través de Jesucristo. Amén.